Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. La carta del apóstol Pablo a los Efesios es uno de los libros de la Biblia que mejor exponen el misterioso plan que Dios tenía antes de la fundación del mundo para rescatar a la humanidad. Hoy vamos a conocer su mensaje de la mano del pastor de la Iglesia Evangélica de Suances, Jorge Saguar. Te invitamos a participar en este programa con tu opinión. Puedes dejarla en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es tu versículo favorito de la carta a los Efesios? Pues os dejo ya con la entrevista. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola. Bienvenido. Gracias. Me alegro mucho de que puedas estar con nosotros hoy. Igualmente, me alegro de estar con vosotros. Pensando en la carta de Efesios, ¿quién es el autor y en qué circunstancias se encontraba cuando escribió esta carta? Bueno, parece que todas las evidencias que hay apuntan internamente, porque la carta mismo lo dice en el primer versículo, que fue el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo. El apóstol Pablo se encuentra en unas circunstancias bastante difíciles desde el punto de vista humano, está encarcelado y es muy interesante, muy especial el poder tener un testimonio como este que tenemos en la carta a los Efesios de parte de un encarcelado por su fe. Claro. ¿Y qué le mueve a Pablo a escribir? ¿Cuál es el propósito que él tenía cuando escribe esta carta? El propio texto, el propio contenido de la carta, hacia el capítulo 3, habla de qué es lo que le movía a él. Pablo tuvo una relación muy estrecha, no solamente con la iglesia en Éfeso, sino con toda la provincia, con todas las iglesias que fueron naciendo en la provincia de Asia, en la provincia romana de Asia, que hoy sería pues como las dos Castillas en Turquía, esa es la extensión tan grande, había bastantes iglesias, y Pablo tuvo una relación muy especial a nivel personal con muchas de los ciudadanos de Éfeso que posteriormente fueron parte de esas iglesias. Entonces, él mismo quiere animarles en esa carta para que su fe no decaiga, para que estén fuertes, y al mismo tiempo les quiere pasar el mensaje claro de cómo vivir la fe en cualquier circunstancia a la luz de lo que ha sucedido en base a la fe que han tenido en Jesucristo. Así que el mensaje de la carta tiene mucho que ver con la vivencia diaria de la fe en Jesús, independientemente de lo que nos pase circunstancialmente. La verdad es que la ciudad de Éfeso todavía se conservan algunas de las ruinas y es una ciudad impresionante, ¿no? Sí. Es decir, que allí debía haber una comunidad pues también que tendría una influencia en toda aquella zona. Y para que nuestra audiencia se haga una idea, ¿no?, del contenido de la carta, si tuvieras que resumirlo en un minuto, sí, ¿cómo lo resumirías? Bueno, la carta tiene dos grandes mensajes, dos grandes bloques. En la primera parte, que son los 3 primeros capítulos, hace una exposición muy clara, muy contundente de cuál ha sido el plan de Dios para las personas, para todas las personas, qué ha supuesto la resurrección de Cristo y la obra de Cristo en la cruz para todas las personas. Y después, en la segunda parte, la carta aborda justamente todos los cambios que supone para cada persona el haber creído en ese Cristo resucitado. De manera que es una carta que contiene esperanza para todas las edades, para todos los momentos históricos, para todos los cristianos, para todos aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús resucitado. Ese es el mensaje, ¿no? El mensaje central o resumido, ¿no? Sí. A mí una de las partes de la carta que más me gusta, ¿no?, hay un momento en que Pablo está hablando de las luchas que siempre ha habido entre las distintas razas, ¿no?, y culturas, ¿no?, las tensiones, las guerras entre blancos y negros, payos y gitanos, árabes y judíos, ¿no? Y ahí la enseñanza de la carta, ¿qué aporta ante esta realidad tan triste que todavía hoy tenemos que ver a nuestro alrededor? Justamente la obra que ha hecho Cristo en la cruz ha conseguido, ha puesto de manifiesto la posibilidad de que las personas cambiemos desde dentro, no desde las estructuras, sino que cambiemos desde dentro y nos transformemos en nuevas personas. Jesús, en el Evangelio de Juan, lo llama el nuevo nacimiento, y hay otras expresiones en la Biblia que hablan precisamente de esa renovación completa del hombre interior, de la persona. Esa renovación viene desde una situación de desesperación, de una situación de enemistad y de ruptura con Dios,
y por tanto también con los seres humanos. De manera que cuando se produce ese cambio en la persona, vamos a decir que todas las personas, al partir del mismo punto y pasar por el mismo proceso de renovación espiritual, son iguales. Y el mensaje de la carta a los Efesios precisamente habla mucho, incide mucho en esa igualdad, en esa fraternidad que se genera por personas que han nacido de nuevo. Así que, la nueva humanidad. La nueva humanidad, efectivamente. Es curioso porque en nuestra sociedad se habla mucho, ¿no?, de reconciliación, y medidas políticas para intentar solucionar estos conflictos, medidas económicas, medidas de todo tipo, también educación, ¿no? Claro. Y no sé, si la carta plantea, ¿es posible la reconciliación humana sin la reconciliación con Dios? Claro, es un poco el principio del Evangelio, lo que llamamos la buena noticia de Jesucristo. No hay, porque si no ya hubiera sucedido ese milagro de la reconciliación, no hay estructuras humanas, no hay ideologías, ni siquiera las mejores intenciones que puede haber desde la parte del ser humano para que las personas se reconcilien, tanto consigo mismas como con los demás. Entonces la carta plantea exactamente que ese poder, esa capacidad de reconciliación y de nivelación, vamos a decir así, de todas las personas, solo es posible cuando cada uno se ha reconciliado primero con Dios, porque ese es el problema principal que plantea no solamente la carta a los Efesios, sino todo el Nuevo Testamento, del ser humano. El problema principal es una ruptura con aquel que le ha dado el ser, con Dios. Esa ruptura con Dios provoca como consecuencia que uno rompa con todos los demás, de manera que no puede haber reconciliación si no hay una reconciliación primero con el Creador. Lo que decías antes, un cambio interior, ¿no? Exacto. Es lo que facilita que luego después pueda haber un cambio a nivel humano, ¿no? Eso es. Hoy en día seguimos oyendo de muros, que se levantan muros, propuestas de nuevos muros, más muros por todos lados, ¿no? Y ahí en ese pasaje lo que nos dice es que Cristo derribó todos esos muros para que todos los hombres pudiéramos, y mujeres, ¿no?, vivir en armonía, ¿no? Que es un mensaje precioso, ¿no? También la carta habla acerca de la relación hombre-mujer, ¿no?, dentro del matrimonio. ¿Cuáles son las enseñanzas que da Efesios? Efesios, hacia el final de la carta, lo que es la parte última, donde están las mayores aplicaciones de todo lo que ha dicho el apóstol Pablo anteriormente, se refiere a las relaciones humanas. Hablábamos antes de la reconciliación con Dios y la necesidad de esa reconciliación para poder reconciliarse o para poder tener armonía entre las personas. Y justamente este último tramo de la carta, este último tramo del mensaje a los Efesios, tiene que ver con la aplicación de ese nuevo nacimiento a las relaciones. Y empieza justamente por la relación más profunda que existe entre seres humanos, que es la relación de pareja, ¿no? Y justamente viene a dar unos ejemplos claros y unas directrices claras o unas ideas muy claras sobre cómo creer en Jesucristo y la reconciliación con Dios nos hace diferentes y mejores esposos y esposas, mejores cuidadores de aquellos que tenemos a nuestro cargo, de aquellos con quienes nos hemos juntado porque nos gustan, pero de aquellos con los que muchas veces con el tiempo pues surgen los conflictos más difíciles de resolver, porque son los conflictos internos. Justamente el apóstol Pablo comienza por hablar de cómo el Evangelio transforma a las personas, empezando por el núcleo de la familia, que es la pareja, que es el matrimonio. Así que es muy enriquecedor precisamente el mensaje de Efesios también, porque va desgranando no solamente para las familias, no solamente para la pareja, sino también para después las relaciones con los hijos, de padres e hijos y padres, y las relaciones entre lo que llamaríamos hoy empresarios y trabajadores. Viene a darnos unas ideas muy claras sobre cómo esa revolución que se produce en el nuevo nacimiento no es algo digamos, exclusivamente religioso. Algo espiritual, interno tuyo, exactamente, ¿no? Sino justamente algo que trasciende y que inmediatamente impacta en la propia sociedad desde el núcleo de la sociedad, que es la familia. Claro. La familia, la relación con los hijos, la relación incluso con cuando hay empresarios. Las relaciones sociales están muy claramente... Y ahí en la relación cuando habla acerca del matrimonio, presenta la relación de Jesús con la Iglesia como el modelo, ¿no? Modelo de matrimonio. Efectivamente. En la Biblia tenemos varias imágenes claras de cómo es la relación de Cristo con la Iglesia, ¿no?
Y justamente la más evidente es la relación que hay entre un matrimonio, entre el esposo y la esposa. Y la carta se ocupa precisamente de abundar en ese ejemplo, en cómo Cristo llegó a morir por la Iglesia, por lo que ahora le llaman la esposa, y cómo la esposa le debe a Cristo precisamente el respeto que se debe a alguien que ha puesto su vida por ti. Sí. Y eso lo traslada al matrimonio en el sentido de que los esposos tienen que darse a sí mismos para sus esposas. Tienen que estar dispuestos precisamente a entregar su vida. A dar la vida por amor a la esposa, ¿no? Y eso en esta época, sí, y bueno, siempre ha sido complicado. Claro, siempre, siempre, pero evidentemente el hecho ya de que haya unos valores y unos principios que regulen la relación dentro de la familia, yo creo que ya es muy importante y muy necesario hoy en día, ¿no? Sí. Para la gente que nos está viendo, muchas personas seguro que nunca han leído la carta a los Efesios, este libro del Nuevo Testamento. ¿Qué les dirías para animarles? Para que hoy mismo cojan, vayan a la Biblia, la abran, busquen ahí casi al final, no al final del todo, ¿no? Sí. ¿Y qué les dirías para que se pusieran a leerlo? Bueno, la carta a los Efesios es una carta un poco distinta del resto de las cartas del apóstol Pablo, que han sido siempre escritas, o en casi todas las ocasiones han sido escritas para solucionar problemas en las iglesias, problemas concretos a los que se hace referencia. Y esta carta a los Efesios es diferente, porque no está ahí para solucionar ningún problema, sino para animar a los creyentes, a los cristianos, a aquellos que han depositado la fe en Cristo, a vivir su fe en medio del mundo y de las circunstancias que les toque vivir. En el caso del apóstol Pablo, él estaba preso y hace varias alusiones a sus prisiones, pero no hace ninguna alusión a ningún problema que resolver concreto. ¿Por qué? Porque su carta es para dar ánimo y para que los hermanos suyos, las personas de las iglesias a las que va dirigida, estén firmes y sepan que su trabajo o su vida va a ir desarrollándose independientemente de las circunstancias que ocurran. Va a ir desarrollándose porque forma parte del plan de Dios crear una nueva humanidad y ellos solamente tienen que estar pendientes de cuáles son las oportunidades que les va a dar este nuevo estado de ser redimido, porque habla mucho de la redención precisamente. Vamos, que hay ahí un contenido que va a ser motivador, va a ser inspirador, va a ser también de enseñanza, ¿no?, en cuanto a lo que significa la esencia de la fe cristiana. Por ejemplo, hay una cuestión que tiene que ver mucho con, no solamente con qué es lo que el creyente puede ya disfrutar y qué es lo que el creyente puede ya vivir dentro de esta sociedad, sino cómo puede, cómo tiene a su alcance el poder y las armas suficientes como para poder resistir, vamos a decir así, bueno, pues un ambiente hostil. Vamos, yo lo que algunos autores le han llamado como el traje de astronauta o el traje de protección, que es la última, justamente la última parte de la carta, ¿no? Si alguien no conoce todavía el contenido de la carta a los Efesios y tiene una fe genuina en Jesucristo, va a descubrir en esta carta herramientas muy importantes, muy potentes para cobrar ánimo y para crecer en esa fe. Y si alguien que nos está escuchando pues todavía no ha depositado su fe en Jesucristo y va a este libro, a esta carta, va a entender un poquito mejor qué es lo que había en la mente de Dios cuando diseñó el plan de salvación. Es decir, por qué es tan importante que las personas conozcan a Jesús. No tanto que se apunten a una religión o que formen parte de un esquema, sino que tengan un encuentro personal con el Jesucristo resucitado. Muy bien, la verdad es que yo creo que con eso dejamos ahí en bandeja y confiamos que muchas personas se acercarán hoy a leer la carta a los Efesios. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Encantado. Compartir sobre el mensaje de la carta a los Efesios. Encantado. Dios te bendiga. Gracias. Pues sí, una entrevista muy interesante. Queremos animarte a leer la Biblia y por eso las iglesias evangélicas regalan este Evangelio de San Juan. Llámanos ahora al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. El teléfono, podéis anotar, es el 91 743 4400. Y para los que formáis parte del Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, Aspectos de nuestra guerra espiritual, del escritor y teólogo David Burt. Únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia y que desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.